despertar, el encuentro con un ser de otro universo era una noche oscura, la tormenta arreció y los rayos iluminaban el cielo como si fueran los dedos de Dios buscando tocar el suelo. Había algo en el aire, algo que no podía ser explicado con palabras, solo sentido por los vellos del cuerpo. Jim, un hombre que practicaba downhill, estaba conduciendo su camioneta por la carretera rural, tratando de llegar a casa antes de que la tormenta arruinara su viaje. De repente, a la distancia frente a él, observó algo extraño. No era nada que hubiera visto, un objeto brillante, grande, redondeado con una luz intermitente que al dejar de parpadear, iluminó el cielo en el campo justo delante de él. Jim, aterrorizado, detuvo su camioneta cuando un pulso de una fuerza inexplicable sacudió todo a su alrededor junto a un sonido ensordecedor, dejando aturdidos a todos los que iba tocando. Jim se encontraba tan cerca que fue el primero en ser atravesado por el pulso. Cuando lo tocó, vio como alrededor de su cuerpo una especie de plasma color naranja iba envolviendo su cuerpo mientras lo elevaba para luego hacerlo volar por los aires fuera de la carretera a un pequeño riachuelo que cruzaba por ahí. Al caer, quedó inconsciente en el lodo. Al pasar de los días, los informes comenzaron a llegar: automóviles detenidos solos en la carretera, conductores que habían desaparecido sin dejar rastro. Después de su encuentro con aquel objeto extraterrestre, Jim comenzó a experimentar cambios extraños en su cuerpo. Empezó a tener alucinaciones y sueños terroríficos que le hacían sentir que algo extraño estaba con él. Además, comenzó a tener dolores de cabeza y problemas de memoria. Las autoridades de la ciudad iniciaron la investigación, verificando que hasta el momento todas las desapariciones tenían un punto en común: todos habían tenido un encuentro con el objeto brillante que había aparecido en el campo. La gente comenzó a temer por su vida y las calles se vaciaron por la noche. Pero entonces algo aún peor sucedió: los habitantes de la ciudad comenzaron a desaparecer, uno por uno. Empezaban teniendo alucinaciones, visiones de seres extraños y extraterrestres. Jim, al pasar de los días, tuvo que ir al médico debido a que ya no soportaba los dolores que le aquejaban. Al arribar al hospital, los vellos en su piel comenzaron a erizarse poco a poco y mucho más aún cuando fue atendido por el personal del hospital. Tuvo un shock que lo dejó inmóvil cuando aquel médico que lo revisaba le tocó por equivocación la piel de su espalda y aquellas alucinaciones aparecieron en su cabeza. Al mirarlo a los ojos se dio cuenta que su médico no era humano. Perdiendo la conciencia, mientras se encontraba desmayado, veía como aquel médico era una criatura extraterrestre disfrazada. Al despertarse, sin decir ni una sola palabra, se escabulló del cuarto en el que se encontraba conectado a un suero espeso distinto a los que había visto, logrando salir de aquel hospital huyendo para su casa, tratando de comunicarse con familiares y amigos, dándose cuenta que ya nada funcionaba. La gente se encontraba intentando huir de aquella ciudad. Al llegar al límite de la carretera regresaban nuevamente al inicio: era demasiado tarde. Las criaturas extraterrestres habían tomado el control, encerrándolos en un campo de energía que los hacía invisibles y podían pasar a través de la ciudad sin que se percataran que estaba ahí. Los demás humanos que se encontraban en la búsqueda de aquellos que eran testigos de aquel acontecimiento, la ciudad se había convertido en un laberinto de terror y locura. La gente gritaba por ayuda, pero nadie respondía. La ciudad se había convertido en una prisión, y nadie sabía si alguna vez saldrían de ella. Jim y los demás habían sido elegidos como sujetos de experimentación para las criaturas extraterrestres. Y a medida que los días pasaban, comenzaron a darse cuenta de que su futuro era incierto y aterrador. Las criaturas empezaban a controlar sus cuerpos y mentes, eran ahora solo marionetas en manos de algo que no pertenecía a este mundo. Jim se encontraba atrincherado en su hogar luego de haber robado armas y municiones de una armería cercana, cuando una explosión de color rojo eléctrico destruyó por completo la entrada de su casa. Empezó a disparar las armas que tenía, inclusive arrojó granadas y un misil de una bazuca, produciéndose una explosión inmensa. Cuando se disponía a huir de aquel sitio, se dio la vuelta para correr, pero algo lo detuvo. Era como si algo estuviera controlando sus movimientos. Se quedó allí, inmóvil,
mientras aquella criatura de ojos que brillan intensamente en la oscuridad, llena de tentáculos largos y delgados que se retuercen y se agitan en el aire, viscosos y retorcidos que parecen tener una vida propia, se acercaba a él. De repente, se dio cuenta de que aquella criatura que llamamos extraterrestre era un ser dimensional de otro mundo, algo que no pertenecía a este planeta, ni siquiera algo que pertenecía a este universo, ya que estábamos solos. Jin fue tomado como prisionero para experimentar de manera distinta a los demás, ya que en su primer encuentro algo ocurrió tras el pulso de energía que había hecho que el cuerpo humano de Jin empiece a cambiar, empiece a evolucionar.